Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo Buenas tardes, andan? Hola, profe. ¿qué tal? Vamos a esperar ahora un ratito más. Ahí estoy aceptando a los compañeros que están entrando. Ahí saluda a una compañera por el chat. Ahora me fijo. Hola, ¿cómo andás, Miri? ¿Todo bien? Bueno, bueno, les voy contando hasta que entren todos. Por este momento particular que estamos transitando, nos vamos a encontrar por esta plataforma todos los días que tengamos clases, que van a ser los viernes a esta hora. Y bueno, si quieren vamos empezando. Pueden prender las cámaras, así nos vamos conociendo, interactuamos un poco más. Nosotros, los que quieran, puedan, cómo andan. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es la filosofía. ¿Me quieren contar un poco qué piensan ustedes al respecto? ¿Alguno? ¿Sofi? Yo, profe. Para mí la filosofía es una disciplina que intenta cuestionar todo. Muy bien, me gusta tu pensamiento. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Para mí es una asignatura en donde buscamos reflexionar y pensar para qué sirven las cosas. Muy bien, muy bien, va por ahí. Bueno, y como dijo ahí el compañero, ¿cómo es tu nombre? Perdón, discúlpame. Cristian, Cristian, un gusto. un gusto. Como dijo el compañero Cristian, con respecto a esto, se trata de pensar, y podemos decir también que existen tres tipos de pensamiento. Está el cotidiano, el técnico y el filosófico. Y bueno, para que comprendan mejor este tema, les voy a compartir un video que se llama Mentira la verdad. Después les paso el link. Y bueno, luego de que vean ese material, les paso a explicar la consigna. Hay que explicar dos de las seis definiciones de filosofía que da el autor en este video. Expongan uno de los tres pensamientos que aparecen ahí en el video y den sus características y un ejemplo, por favor. Cualquier duda que tengan, una consulta, me pueden preguntar a mí por mensajería interna o por el foro, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, está bien. Bueno, genial. Entonces nos vemos la clase que viene, si les parece. Bueno, Dale, chao, profe. profe. Un Gracias. saludo, Chao, chao. gracias. Hasta Chao. luego. Suerte. A partir del video Mentira la verdad, puedo encontrar dos definiciones sobre qué es la filosofía. La primera es que la filosofía es el análisis del obvio. Muestra la contaminación de todas las verdades y que en todo siempre hay supuestos. Por ejemplo, el sol no da la luz del día, pero ¿qué es realmente el sol? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Otra definición que puedo encontrar es que la filosofía es una forma de desenmascaramiento. Puede servir para desenmascarar una realidad de poder de intereses que creemos verdaderos. Por ejemplo, ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero o no lo es? Es una manera de pensar que busca fundamentalmente el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias. Como por ejemplo, yo voy a comer porque tengo hambre y la pregunta sería ¿por qué tengo hambre? La filosofía es etimológicamente amor a la sabiduría. Los filósofos tienen el deseo por querer saber más de lo que se nos presenta. Por ejemplo, se preguntan ¿qué es la tecnología? ¿Para qué sirve? ¿Quién la creó a la tecnología? La filosofía es un saber inútil que cuestiona la utilidad de todas las cosas e interpela lo cotidiano. Por ejemplo, la luz existe y sirve para poder iluminarnos y que podamos ver. Pero, ¿qué es la luz realmente? ¿O de dónde viene? Otro concepto es que la filosofía es el ejercicio de la muerte. Se trata de ejercitarse en la filosofía para que cuando llegue el momento nos encuentre preparados. Un ejemplo de esto sería preguntarnos para qué existimos o cuál es el sentido de la vida. Uno de los pensamientos que existen es el pensamiento cotidiano. Es aquel donde importa la utilidad práctica de las cosas y que aquellas funcionen sin ningún tipo de cuestionamiento. Por ejemplo, si nosotros nos preguntan qué es una estrella, vamos a responder que es un punto brilloso que se encuentra en el cielo cuando es de noche y no hay nubes. El pensamiento
técnico lo que busca es una explicación según el modo en que funcionan las cosas. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué amanece, la respuesta según este pensamiento sería porque es el momento en el que el sol atraviesa el plano del horizonte y pasa al hemisferio visible. El pensamiento filosófico se pregunta constantemente el qué. Lleva la pregunta a su máxima expresión. De esta forma no se limita solo a lo que sé, sino que se cuestiona e intenta dar explicaciones. Nunca se tiene una certeza, solo se va dando indicios. Por ejemplo, ¿qué es el amanecer? ¿Para qué sirve? ¿Por qué ocurre? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien y que puedan estar sobrellevando esta situación de pandemia que la verdad nos afecta a todos. Les quería contar un poquito que estuve viendo sus videos de la clase anterior y la verdad que están todos muy bien logrados. Y bueno, les voy a pedir para esta clase que vamos a indagar un poco más sobre la asignatura. Les voy a enviar un texto llamado ¿Para qué sirve la filosofía? De Cerletti y Coan. Y voy a necesitar que me manden un video explicando los dos tipos de respuestas que nombran los autores en dicho texto. Y también les voy a enviar otro texto que habla sobre la crítica teórica y crítica histórica. Es de la autora Estela Quintar. Y en donde tendrán que profundizar un poco más sobre las definiciones de cada una. Bueno, nada, espero que anden bien y cualquier consulta que tengan, ya saben, me la pueden enviar por el foro o por mensajería interna. Un saludo para todos y todas. La respuesta utilitaria atiende a los criterios de lo útil, de la eficiencia, la productividad mercantil y el beneficio económico. La razón de ser de la filosofía debe ser medible y cuantificable, y debe responder a las necesidades del mercado, ya que se busca que sea útil. Si nos preguntamos para qué sirve la filosofía, una de las respuestas que hay es la respuesta filosófica. Es aquella que pone en cuestión los criterios de lo útil, lo redituable, la eficacia, la valoración de los resultados, las respuestas rápidas que imperan hoy. Desde una perspectiva filosófica, la filosofía pone en cuestión los fundamentos de aquello que se presenta como lo dado, lo habitual. Problematiza lo que se presenta como obvio, natural o normal. Es crítica radical del estado de cosas imperantes. La filosofía crítica requiere más que una buena lógica. Se precisa cierta distancia intelectual frente a los valores, saberes y prácticas dominantes. Por eso, la filosofía provoca, perturba, molesta y fastidia. Debemos sospechar de una filosofía que no incomode, que no genere inquietud, sino comodidad. La crítica histórica supone aprender a leer y a leernos como sujetos históricos, que construimos la historia de los ámbitos cotidianos en los que nos movemos y en los que devenimos seres éticamente con opciones a un mundo diferente al que pretende imponer la hegemonía actual. La crítica teórica, por su parte, es un pensar expresado a través de un discurso crítico que parece no enlazar con la vida cotidiana de los sujetos. La forma de construir un pensamiento de esta perspectiva se relaciona con la idea de colocarnos y formarnos como sujetos históricos. La crítica histórica se vincula con el pensamiento latinoamericano, por la necesidad de tomar una postura propia. Para ello es necesario distanciarse de lo ya establecido como real para poder construir nuestro propio pensamiento y nuestra propia crítica. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la Apología de Sócrates, que es una obra escrita por Platón, en donde relata el juicio que le hicieron a Sócrates, donde lo acusaban por no creer en ningún dios, de convertir el argumento más débil en el más fuerte, de ser un orador habilidoso y de corromper supuestamente a la juventud. Necesito que lo lean a este texto y me manden un resumen del mismo en formato de video. Cualquier cosa, como siempre, me pueden consultar por el foro o por mensajería interna. Muchas gracias, un saludo y espero que anden bien. En el escrito podemos rescatar la anécdota en la que Querefonte, su amigo, se presentó ante el oráculo de Delfos y le preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. Y la respuesta fue que no. Ante esto, Sócrates se dio la tarea de descubrir lo que el dios quiso decir y empezó a acercarse a los que se consideraban los más sabios de Atenas. Entre ellos estaban los políticos, los poetas y los artesanos. La historia se repitió en los tres casos, ya que ellos, por conocer bien su oficio, se pensaba que sabían todo. Y Sócrates, a través de cuestionamientos, dejó en evidencia que lo que se consideraban los más sabios eran los más carentes de sabiduría.
De esta manera demostró que el Dios decía la verdad, que no había nadie más sabio que él, porque él era capaz de reconocer que no sabía nada. Podemos destacar el método de enseñar tanto de los sofistas como de Sócrates. Este último decía que la educación es el instrumento para reconocer nuestros errores y buscar una verdad que nos permita vivir de acuerdo a la virtud. Sócrates cuestionaba el método de enseñanza de los sofistas, ya que ellos tienen como finalidad transmitir los conocimientos útiles para alcanzar el éxito en la vida. Ellos enseñaban oratoria y leyes, pero a cambio de otros intereses. En cambio, él no tenía la intención de educar ni de transmitir sus conocimientos a cambio de dinero o agradecimientos. Otro tema que se menciona en el texto es la comparación que se hace Sócrates con un tábano. Este insecto pica al caballo y esto lo despereza, ayudándolo a cumplir su trabajo. Esto mismo es lo que realizó Sócrates con los políticos, los poetas y los sofistas que habitaban en Atenas, cumpliendo la función de despertarlos de su estado de adormecimiento para poder problematizar la realidad en la que estaban inmersos. Por último, se le hizo una acusación de haber corrompido a los jóvenes de Atenas, por no reconocer a los dioses de la ciudad. La refutación de Sócrates generaba irritación a quienes se consideraban sabios. Muchos jóvenes presenciaron esas conversaciones, luego imitaban el procedimiento y dejaban en ridículo a hombres mayores. A mi entender, un maestro ignorante es aquel que puede enseñar algo sin saberlo. Él incentiva a sus alumnos a que aprendan por sus propios medios y utiliza un método de libertad para que los alumnos adquieran los conocimientos y así demostrar que todos tenemos inteligencia y que no es necesario un maestro explicador. Según mi opinión, un maestro ignorante es aquel que ignora aquello que enseña, dándole la libertad a los estudiantes que adquieran conocimiento por sus propios medios, a través del descubrimiento de su propia inteligencia, estimulando así la voluntad de ellos por aprender. Por lo tanto, el autor remarca la idea de que todos poseemos la misma inteligencia y que podemos aprender sin la necesidad de un maestro explicador. Para mí, un maestro ignorante es aquel que deja que sus alumnos resuelvan los problemas por sí solos, aprendan ellos mismos sin la necesidad de un explicador, sin la necesidad de que este maestro les transmita sus conocimientos y les dé las soluciones a los problemas planteados, sino que ellos mismos las busquen. Bueno, el texto habla de que cada uno se puede aprender mediante la voluntad, mediante el deseo de aprender. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, les quería contar que ya estamos acercándonos a la finalización de esta primera etapa. Estuve viendo sus trabajos que me mandaron, creo que están bien, pero me parece que falta ahí como profundizar un poco más en los temas que venimos viendo. Así que por esto le voy a pedir que realicen un trabajo grupal donde relacionen todos estos textos con la educación física. Así que por favor, reléanlos. Cualquier consulta me pueden hablar a mí por la mensajería interna o por el foro, ya saben. Bueno, suerte y nos estamos hablando. ¿Qué onda? Hola, Buenas, ¿todo bien? ¿Qué onda la banda? ¿Todo bien? ¿todo bien usted? Bien, por suerte. Bien, Che, ¿qué gracias. onda? ¿Cómo Alegro. podemos...? Tengo que hacer trabajo, boludo, de filosofía. Eso estaba por decir, ¿cómo Mal. podemos relacionar la filosofía con la educación física, digamos? Yo estuve leyendo más o menos y como que creo que es importante tener en cuenta la filosofía, vieron que cuestiona todo, porque a la hora de dar las clases le tenemos que dar pie a los alumnos para que piensen y que critiquen todo, y no que nosotros estemos todo el tiempo diciéndole lo mismo, qué hacer, cómo hacerlo, Bueno. más o menos por ahí. Podría ser preguntándoles si les gusta tipo la actividad que les dan los docentes o cómo se sienten, también pidiéndoles que tipo ellos mismos cambien algunas cosas, o sea, que puedan cambiar las reglas, los ejercicios, que tengan qué sé yo, la probabilidad, no la probabilidad, ¿cómo se dice esto? La oportunidad. Eso. Sí, Tengan la oportunidad de poder preguntar siempre que tengan alguna duda y que no hagan todo como repitiendo, que cuestionen lo que sea así como obvio, digamos. Mal. Sí, igual creo que la filosofía se tiene que adaptar a lo que pide la institución, al currículum, digamos. Sí, vale, obvio.
Porque sea aparte de esto y a los profesores no les sirve que nosotros como alumnos nos pongamos en una posición crítica. Claro. Sí, yo me acuerdo poner en las clases de educación física en la primaria o en la secundaria, siempre hacíamos lo mismo y nadie le decía al profesor nada. Sí, mal, en las clases Mal. mías igual, o sea, el profe decía, corran tantas vueltas o corran tanto tiempo determinado, y nosotros lo hacíamos, tipo, no le preguntábamos, che, ¿por qué estamos haciendo esto? No le cuestionábamos si tenía que ver o no con la clase, lo hacíamos. Sí, sí, pero esto no está puesto como ya lo tradicional, digamos, o sea, estamos acostumbrados a hacer todo de la misma forma y por lo general nadie intenta cambiarlo. O Es sea, verdad, tenemos que dar lugar a la opinión y a la comunicación. mal. Bueno, Sí, esto mal. también se relaciona, ¿viste el texto ese que vimos de la crítica? La Sí. autora dice que tenemos que romper con lo real, o sea, con lo que ya está establecido. Y bueno, tenemos que emitir nuestra propia crítica, o sea, tener como un juicio propio. Siempre, obviamente, citándonos en el contexto en el que estamos. Sí. Bueno, Bueno, vamos. Bien. ¿Y qué bien. onda con Sócrates? ¿Qué tiene que ver? Eso, Mal, o sea, en Sócrates. relación a la apología de Sócrates, esa que vimos, creo que la manera de transmitir los conocimientos por parte del profesor es fundamental, digamos. O sea, Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes, ¿o no? Sí, Sí, O sea, porque decían que trataba de imponerle sus creencias y sus pensamientos. Pero lo que en realidad hacía era estimular el pensamiento crítico de sus discípulos. O sea, yo creo que un profesor de educación física que sigue esta modalidad, o sea, transmite sus conocimientos, o sea, realizando preguntas, haciendo reflexionar claro, sobre lo que están aprendiendo y así obtener herramientas para educar. claro, claro. claro. También igual criticaba, viste, el método de enseñanza que tenían los sofistas, que transmitían los conocimientos como para alcanzar el éxito. Y si un profesor de educación física se guiara por esto, como que no le interesa el proceso de aprendizaje del alumno, sino que le va a importar solamente el éxito, digamos, motriz que va a tener al final. Sí, Claro, mal. mal. Y bueno, esto también relacionándonos con el otro texto, ¿se acuerdan ese que decía para qué sirve la filosofía, que lo vimos al principio? Sí, 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 Bueno, podemos decir que tipo Sócrates utilizaba la respuesta filosófica para criticar este método de enseñanza de los sofistas, ya que esta respuesta ponía en cuestión tipo los criterios de lo útil. Y bueno, claro. no sé, para ustedes, ¿cómo enseñan tipo los docentes hoy en día? ¿Hay algún texto que hablaba de eso? No me sí, acuerdo. o sea, el de Rancière, ¿se acuerdan? El de maestro ignorante. Ah, sí, 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 mal. O sea, se trataba, o sea, de la forma de enseñar de un docente. O sea, vieron que hablaba de que el maestro presenta una actividad y no da explicación al respecto, sino que hace que los alumnos busquen su propio conocimiento. O sea, busquen sus Sí. propios medios para resolver la actividad que él ah, le que le propuso. proponía el profesor, claro. Claro. Sí, pero nunca nos enseñaron así igual, como que un profesor de educación física no nos puede dar una clase sin mostrar los ejercicios. Bueno, de esto se trata el texto, justamente, o sea, como que nosotros culturalmente ya estamos acostumbrados a que siempre tenemos que seguir a lo que sigue el maestro, como si él fuera de una inteligencia superior a nosotros, como que nos tiene que pasar los conocimientos así de una, sin dejarnos que lo comprendamos, digamos, como que ellos creen que nosotros no sabemos nada. Y para mí nosotros tenemos que romper ya con estos estereotipos de desigualdad, se podría decir. O sea, para mí tenemos que Claro. replantearnos la forma en que nos están dando clases o que nosotros vamos a dar clases, ya que nadie es más inteligente que nadie. O sea, todos tenemos inteligencia y me parece que nos tenemos que emancipar de los docentes. En el texto se habla de eso, de la emancipación. Y bueno, Sí, no mal. tenemos que pensar que nosotros somos menos que un docente por la posición en la que estamos. Tipo, estamos todos en igualdad de condiciones, digamos. Claro, y ahora que me acuerdo, Rancière menciona el método de instruir. O sea, el Sí, docente tendría que funcionar como guía de los alumnos, o sea, claro. no pasarle el conocimiento directamente. Sería poner a los alumnos en un lugar donde él pueda formar una opinión propia a partir de herramientas que les da. O sea, no mandando, tipo yo digo tal cosa y que lo haga tal cual. Claro que lo haga de una. Claro, ahí se va entendiendo mejor. Entonces, para las clases de educación física, como que está bueno que los chicos experimenten, digamos, lo que pueden hacer sin que los docentes le den una explicación previa sí o sí. Claro, bueno, en el texto habla, hay un chico, un señor que hace como una prueba que se llama Jacotot, y bueno, él habla del aprendizaje por la cuenta propia, o sea, dice que no necesitamos nosotros, el ruido ese,
Dice que nosotros, Perdón, fue la puerta. no hay drama, que no necesitamos tipo de alguien para aprender. O sea, depende de la voluntad del alumno para aprender y del docente para enseñar. O sea, hay que lograr con esto de que el alumno lo tome como significativo al tema, que se lo apropie, lo compare con su vida diaria y así lo pueda comprender. No que repita todo Claro. tipo, directamente como lo hace el maestro, digamos. Claro, buenísimo, quedó mucho más claro ahora. Y creo que es el último tema, ¿no? ¿Qué, ya terminamos? Ya ¿En serio? estuve anotando más o menos todo lo que estuvimos hablando, así que solo falta acomodarlo y ya terminamos. Al final no era tan difícil. No. Mal, de una. Sí, la verdad que ahora hablándolo así, charlándolo, me quedó mucho más claro, así que yo me Sí, tengo a mí que ir, igual. así que si necesitas yo con algo el Word, avísame y nos Dale, ponemos ahora acomodo todo y se los paso y ya estamos. de una. Dale, escribime cualquier cosa y te ayudo. Dale, Dale, un nos beso. vemos. Nos vemos. Chao. Suerte. Chao.